El siguiente tema de la introducción general es la crítica textual del Nuevo Testamento. Y la crítica textual tiene que ver con la ciencia, o si quieres decir arte, que busca determinar el mejor texto del Nuevo Testamento. Crítica textual puede aplicarse a otros escritos, pero estamos hablando del Nuevo Testamento. La idea es cómo podemos llegar lo más cercano que podamos a los autógrafos, o sea, los escritos originales de la mano de los que escribieron. ¿Qué tan cercano podemos llegar? Y la crítica textual es la ciencia que busca hacer eso. Y quiero que saquen sus Biblias. ¿Alguien tiene Reina Valera? Perfecto. ¿Y alguien tiene otra versión más moderna? Perfecto, internacional. En Reina Valera, favor de buscar Mateo 5:11 y también en otra versión más moderna. Adelante, 5:11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Ok, ¿y en nueva versión? Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Ok, ¿vieron una pequeña diferencia? Mintiendo. En Reina Valera dice mintiendo y ahí dice, pues lo deja abierto, ¿no? Ok, Hechos 8:37, por favor. Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo, dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Y en nueva versión internacional? Hechos 8:37. No viene, no existe. Hechos 9:6. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. ¿Y en nueva versión? Levántate y entra en la ciudad, que allí te dirán lo que tienes que hacer. ¿Qué pasó con qué quieres que haga y etcétera? No está. Ok, primero de Juan 5:7 y 8. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Tres son los que dan testimonio y los tres están de acuerdo, el Espíritu, el agua y la sangre. ¿Qué pasó con el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo? No están. ¿Por qué? Porque no es simplemente una cuestión de una diferente traducción, es una cuestión de diferentes manuscritos griegos que se utilizaron para preparar la Reina Valera y para preparar las versiones modernas. He aquí la necesidad de la crítica textual. En un sentido, la crítica textual es una ciencia muy, muy complicada y es para dedicar una vida entera a estudiar la crítica textual. Y obviamente no vamos a llegar a ser eruditos, expertos en la crítica textual. Sin embargo, si vamos a hacer exégesis, si vamos a predicar la palabra de Dios, tenemos que entender algo de la crítica textual para que podamos decir, así dice el Señor, y no estar basándonos en manuscritos inferiores. Bien, pues esta es una breve introducción a esta ciencia. Para que no se asusten, voy a repetir aquí lo que Harrison reporta de Hort. Hort, uno de los más picudos históricamente en la crítica textual, estima de que 7/8 del Nuevo Testamento no requieren crítica textual. O sea, no hay ningún debate, no hay variantes en 7/8 del Nuevo Testamento. Del octavo que tiene variantes, y cuando hablo de variantes, dos diferentes lecturas, dos diferentes textos en diferentes manuscritos. La gran mayoría se compone de trivialidades. Por ejemplo, ¿termina la carta con amén o no hay amén al final de la carta? Dice Cristo Jesús o Jesucristo. O sea, cosas así
que realmente son trivialidades. Estimó Hort que solamente una palabra en 1000 se trata de un variante importante. Entonces, por un lado dices, ¿por qué estamos preocupándonos tanto si es una milésima parte del Nuevo Testamento que la ciencia de la crítica textual se aplica a una parte tan mínima? Pues es palabra de Dios. Y estamos parándonos en los púlpitos y en las clases diciendo, así dice la palabra de Dios. Entonces, por eso se ha dedicado a través de los siglos tanto trabajo y tanto empeño para tratar de descubrir el mejor texto del Nuevo Testamento. Bien. Materiales para escribir en el pasado. Papiro, hecho de una planta común en Egipto llamada papiro. Y lo que hacían era cortar en tiras y colocaban tiras horizontales y tiras verticales del otro lado. Y luego por presión hacían un tipo de papel. Y luego escribían del lado horizontal, por razones obvias, ¿no? Para no topar con las juntas, las uniones. Entonces se escribía en columnas, normalmente, pero se escribía en el lado horizontal. A veces se escribía también del otro lado, para aprovechar el papel. Y pueden ver que en Apocalipsis 5:1 habla de un rollo escrito por los dos lados. Entonces aquí tenemos un ejemplo de algo no muy común. Luego se enrollaban en rollos no mayores de 10 metros, pues bastante largo, ¿no? Pero era más o menos para los libros más grandes del Nuevo Testamento, uno de los más grandes cabrían en un rollo de más o menos 10 metros. Para fines del primer siglo se encuadernaban en libros llamados códices. Entonces ahí pues era más como el libro nuestro. Luego el pergamino, hecho de cuero de animales, toma su nombre de su fabricación en la ciudad de Pérgamo. Suplantó el papiro para el IV siglo y duró hasta la Edad Medieval, la Edad Media, cuando el papel introducido a Europa desde China lo suplantó. Pero duró pues buen rato el pergamino. Palimpsesto. En tiempos de dificultad económica se reciclaban los pergaminos, raspándolos y escribiendo sobre ellos de nuevo. Aplicando químicas y lámparas ultravioletas, han podido recuperar mucho de la escritura original. Y algunos de nuestros manuscritos griegos del Antiguo Testamento son palimpsestos. O sea, tenían que redescubrir lo que está ahí atrás. Obviamente, es muy difícil leer porque estás leyendo lectura sobre, o más bien lectura detrás de, letras detrás de otras letras. Estilos de escribir, cursivo, que pudo escribirse más rápidamente. Entonces, vamos a regresar. Más antiguos son los papiros. Entonces, si estamos tratando con un papiro, estamos tratando con un manuscrito más antiguo que los pergaminos. Cursivo, que pudo escribirse más rápidamente. Y luego uncial, que era lo que llamaríamos letra de molde para libros, y era más laborioso, más tardado, pero más fácil de leer. Minúsculos, letras más pequeñas usadas para los libros a partir del siglo IX. Entonces, si tenemos un manuscrito cursivo, es más antiguo que un manuscrito uncial. Y un uncial es más antiguo que un manuscrito minúsculo. Entonces podemos pensar en papiro, y luego pergamino, y luego papel, y luego también cursivo, uncial y minúsculo. No se utilizaban capitalización, puntuación o espacios entre palabras. Entonces pueden imaginar, y les recomiendo que pueden buscar algunos de los manuscritos que vamos a mencionar y pueden ver que es corrido. Y pueden imaginar la dificultad que causa, ¿no? O sea, como en español, plata no es. O sea, ¿qué significa, no? O sea, plata no es o plátano es. O sea, pueden apreciar la dificultad en interpretar después. Formas de producir libros. Después de la legalización de la fe cristiana en el siglo IV, se producían copias de libros del Nuevo Testamento
en la scriptoria, donde un lector leía el texto lentamente a un grupo de escribas. Pero puede imaginar lo difícil, ¿no? Y aquí pueden entrar errores tanto de leer, y si él dice, él lee plata no es, o sea, la mitad escribe plata no es, y la otra mitad plátano es. Entonces, ya usando espacios después, o sea, pero aún así, no es buen ejemplo porque todavía no usaban espacios para conservar el espacio, obviamente. Pero pueden imaginar que alguien estornuda o alguien se distrae y luego pues regresa a copiar. Pero había también un corrector que luego revisaba todos los escritos. Entonces, si hacían su trabajo bien, pues era una forma bastante fiel. Sin embargo, mejor eran los monjes, porque los monjes lo hacían individualmente en sus celdas. O sea, una copia aquí y ellos haciendo una copia fiel, o sea, letra por letra del manuscrito. Aún así entraban errores, pero era ahí quitabas el problema de audición. Entonces, era más fiel. Manuscritos griegos, tipos de documentos que tenemos. Tenemos manuscritos griegos que registran parte o todo el Nuevo Testamento. Muy pocos de los antiguos tienen todo el Nuevo Testamento. Muchas veces tienen parte. Versiones del texto en otros idiomas, traducciones, pero normalmente se hablan de versiones. Citas de porciones del Nuevo Testamento hechas por escritores antiguos, padres de la iglesia que citan algún texto. Entonces son los tres tipos de documentos con los cuales estamos trabajando. Numeración de manuscritos. Cuando llegamos al aparato textual en el Nuevo Testamento, van a encontrar unas letras y unos números que parecen estar en chino. Y este es el sistema que se desarrolló. Y quiero mencionar que los números de documentos que estoy mencionando puede estar equivocado porque van descubriendo más cada rato. Uno de los más importantes eruditos sobre la crítica textual, Bruce Metzger, esto fue mi texto en la universidad y luego en el seminario. Fue escrito en los 60. Y él hablaba de 81 papiros. Y ahora, el dato que yo encontré más actualizado, 127, que es un aumento de 50% en estos 30, 40 años. Entonces, van descubriéndose más y más. Son designados con la letra P y luego con un número superior, P45. Es papiro, número 45. Los 300, no encontré el número actual de los unciales, pero más de 300, son designados con letras mayúsculas en latín, griego y en un caso hebreo, Aleph. O con números árabes precedidos por un 0. Pueden apreciar que luego ya no había suficientes letras. Entonces hay 2 o 3 métodos aquí, o sea, letras A, B, C latinas, alfa, beta, gamma, griego, y 1, que es Aleph, y luego tuvieron que hacer 0 y números. 2.897 minúsculos son designados con números árabes, o sea, 1, 2, 3, 4. Los 2.372 leccionarios, ¿qué son leccionarios? Pues son porciones de la Biblia para leer como cada día o cada domingo, cosas así. Son designados con la letra L, es como L de manuscrito, aquí parece como 1, pero es L y luego el número árabe. En total hay aproximadamente 6.700 manuscritos griegos y aproximadamente 19.000 copias de versiones antiguas. Ahora, quiero que vean algo del Internet que encontré, que comparan algunos escritores de la antigüedad con respecto a estas categorías. ¿Quién fue el autor? ¿Cuál fue la fecha cuando escribió? ¿Cuál es la copia más temprana de su escrito? ¿Cuál es el tiempo de lapso entre
el escribir y nuestra primera copia, el número de copias y la exactitud en cuanto a la correspondencia entre una copia y otra copia. Bien, vamos a ver esta cuestión aquí. Este es un sitio que encontré que se llama Ministerio de Apologética e Investigación Cristiana. Y aquí habla de Lucrecio, más o menos 55. La copia más temprano que tenemos 1100 años después. Y tenemos dos copias. Plinio, él escribió ahí por el año 100 más o menos, copia más temprana 850. 750 años después, primera copia. Número de copias 7. Platón, el famoso Platón, copia más temprano, 900 años después de Cristo. 1200 años después. 7 copias. Y luego Demóstenes, y podemos seguir aquí. Sí, supongo que están en museos, o a veces están en colecciones privadas. Bien, podemos seguir aquí. Estos son famosos de la antigüedad, y aquí Lapso. Vean aquí, 800 años, Demóstenes, 8 copias. Heródoto, 1300 años, 8 copias. Y aquí 800, 8 copias, 1300 años, 8 copias, 1300 años, 9 copias. 1200 años, 10 copias, 1000 años, 10 copias. Aquí es el famoso César. Tácito, 1000 años, 20 copias. Aristóteles, 1400 años, 49 copias. 1400 copias, 193. Homero, el más que se acerca al Nuevo Testamento, o sea, en número, pero aún así, 500 años después, tenemos 643 copias, con bastante fidelidad, 95% de exactitud entre las copias, y el Nuevo Testamento, menos de 100 años, 5,600, y podemos subir el número un poco más, 5,600 manuscritos, menos de 100 años, y con una exactitud de 99.5%. Entonces, o sea, podemos ver que es sui generis. No hay libro como el Nuevo Testamento. Es una categoría aparte, completamente aparte. Y esto es muy importante porque suele decirse, ¿cuántas veces hemos escuchado? La cosa es que no sabemos que está en el Nuevo Testamento, ha sido copiado y traducido tantas veces, etc. ¿Cuántas veces hemos escuchado esta declaración tan ignorante que no reconoce y no sabe que realmente estamos tratando con un libro único en la historia del mundo? Bien. Entonces esto es para ayudarles también a no asustarse cuando estamos hablando de la crítica textual, como si todo estuviera en duda. No es cierto. O sea, la exactitud es impresionante. Estamos trabajando con una porción muy mínima, pero importante, porque es palabra de Dios. Algunos manuscritos importantes que van a brincar. Papiros, 46, también 45 es importante, 52, 65 y 75. Son entre los más antiguos. Unciales, Aleph es Sinaiticus, porque fue descubierto ahí por el monte Sinaí. B, que es Vaticanus, porque está en el museo ahí en el Vaticano. C, D, S, esos son algunos que deben brincar cuando están haciendo la crítica textual. Sinaiticus es una copia de todo, es la copia del Nuevo Testamento más antiguo, es completo, es todo el Nuevo Testamento. A Vaticanos le faltan algunos libros. Papiros, pues hay porciones. Minúsculos de familia 1 y familia 13. Y a veces se indican como F1, F13. Estos son de esas familias. Han identificado que estos tienen parentesco. Y luego hay algunos importantes de esas familias 1, 118, 131, 209, etc. Versiones en siríaco, latín, cóptico, gótico, armenio,
etíope, etc. Y luego hay muchas citas de los padres de la iglesia. Pero obviamente aquí estamos hablando en orden cronológico. Esos papiros, si encuentras uno de estos papiros en algún texto, estás llegando muy atrás, o sea, algo muy antiguo. Las unciales también, y debemos entender que las unciales no nacieron de nada, fueron copiadas de algo. Entonces, a lo mejor estos son del IV siglo. Sin embargo, fueron copiados de manuscritos más antiguos que ya no tenemos. Entonces, representan tradiciones aún más antiguas. Y las citas pueden ser en diferentes idiomas. Agustín, latín. Juan Crisóstomo, griego. O sea, dependiendo de su lengua materna. La historia del Nuevo Testamento en griego. Después de casi un milenio, o más bien durante casi un milenio, la Vulgata era la Biblia de Europa. La Vulgata, la traducción de Jerónimo, él tomó el latín antiguo, y también dominaba griego, y él hizo su traducción que disfrutaba una autoridad intocable, podemos decir. Y retardó la publicación de Nuevos Testamentos en griego por tanto respeto a la Vulgata. Y luego en el Renacimiento hubo un redescubrimiento de lenguas antiguas, sobre todo griego, hebreo, y fue publicado, o más bien impreso, porque no llegó a divulgarse mucho la políglota complutense. Y él tenía en columnas hebreo, arameo, griego y latín. Sin embargo, hasta 1516 fue publicado el Nuevo Testamento en griego, que realmente fue divulgado, o sea, publicado y pues que pegó más popularmente del gran humanista Desiderio Erasmo de Rotterdam. Tuvo solo 6 manuscritos minúsculas. Él trabajaba con solamente 6 manuscritos minúsculas. Entonces, tardíos. La más antigua del siglo X, y él desconfiaba en ese porque tenía variantes diferentes a los otros. Entonces, él fue con la mayoría, pero la mayoría de los manuscritos suyos eran más tardíos. A veces tuvo que traducir de la Vulgata, porque él no tenía manuscrito en griego que tenía cierto texto del Nuevo Testamento. Entonces él tenía que ir en reversa y él tenía que traducir de la Vulgata a griego. Lutero tomó la segunda edición de Erasmo y él la utilizó para traducir el Nuevo Testamento en alemán cuando estaba ahí enclaustrado en el castillo de Wartburg. Eventualmente, esto se convirtió, después de varias ediciones, en lo que se llama el Textus Receptus, porque se llamaba el texto recibido por todos, y llegó a disfrutar una autoridad sobre medida. Se formó la base de las traducciones como la Reina Valera y la King James en inglés. Estamos hablando del Textus Receptus de Erasmo. O sea, entonces Lutero tradujo del Textus Receptus, o más bien de Erasmo, y luego el trabajo de Erasmo llegó a llamarse, después de ediciones, Textus Receptus en griego. Y luego la Reina Valera y el King James, que llegaron a ser las versiones dominantes en el mundo hispanohablante y angloparlante, respectivamente, fueron traducidos del Textus Receptus, que tenía una base muy delgada, podemos decir, de manuscritos griegos y de manuscritos más tardíos, no tan antiguos. Sin embargo, igual que podemos ver una tendencia en la historia de la Iglesia, hay una tendencia de venerar cierta versión. La veneración, o respeto, si podemos decir, de la Vulgata, retardó la publicación de Nuevo Testamento en griego. Y luego la recepción y la exaltación de Textus Receptus retardó durante 2 siglos
la publicación de mejores versiones del Nuevo Testamento en griego, después de descubrir muchos manuscritos mucho más antiguos, pero por la veneración y respeto hubo mucha resistencia. Igual en inglés, el King James o la King James, pues durante siglos era la Biblia de los angloparlantes. Y una resistencia a un cambio. Igual en español, la Reina Valera reina entre los evangélicos sobre todo, y hay resistencia de un cambio. Y podemos ver esa tendencia a través de la historia. En los siguientes 2 siglos, muchos manuscritos se descubrieron con variantes en el texto. Entonces aquí, lecturas diferentes, variantes que no están en el Textus Receptus. Y cuando alguien quería mencionar este variante, era casi como hereje. Tú estás en contra de la Biblia, porque Dios nos ha dado el Textus Receptus. Entonces esta como resistencia. Al finales del siglo XVIII empezó la crítica textual en una forma más científica. Entonces estamos hablando de 2 siglos hasta romper con el dominio del Textus Receptus. Y aquí unos nombres importantes. Graisbach, y podemos ver las fechas, o sea, 2 siglos después de Erasmo. Categorizó los manuscritos en 3 grupos, y luego él hizo 15 cánones de crítica textual. El primer canon fue que la lectura breve es preferible a la larga, porque él determinó que los escribas tenían la tendencia de agregar cosas más que quitar cosas, para aclarar, para suavizar, para armonizar a veces. Y él abandonó el Textus Receptus y publicó su propia versión. Luego Karl Lachmann publicó otra versión crítica, y cuando hablamos de crítica, estamos hablando de crítica es comparando, o sea, evaluando, no crítica en forma negativa, es evaluando variante con variante. Y él fue atacado por abandonar el Textus Receptus. Luego Tischendorf publicó 8 ediciones del Nuevo Testamento en griego, y luego llegamos a Westcott y Hort, unos de los más prominentes, más importantes en la historia. Publicaron un Nuevo Testamento griego y también explicaron los principios de la crítica textual. Y estos son algunos principios. Tenemos evidencia interna, que incluye probabilidad intrínseca, lo que es probable que el autor haya escrito, y la probabilidad transcripcional. Creo que estoy inventando una palabra ahí, o es transcripcional. Ninguna palabra existe, pero me entienden, ¿no? Lo que es probable que los escribas hayan hecho con el texto. Entonces, uno es, ¿qué es lo más probable que Pablo haya escrito? Y luego la segunda pregunta es, con esta dificultad y varios variantes, ¿cuál es la explicación más probable que los escribas hayan hecho con este texto para producir los variantes? Luego, evidencia interna de documentos evalúa la calidad del manuscrito, su fecha, su condición, etc. Y también la evidencia genealógica analiza la historia de los variantes, no solo el número de instancias. Y esto es muy importante, porque de minúsculas tenemos 10 veces las minúsculas que los unciales. Entonces, si simplemente contamos, ¿quién gana? Minúsculas. Pero ¿cuál es más antiguo? Unciales. Entonces, no es tanto el número, sino la genealogía, de qué familia es. Si tengo 10 manuscritos más tardíos y son de la misma familia, debe tener el peso de un manuscrito, porque es de la misma familia. A lo mejor fueron copiados de una misma fuente. No debo decir, 10 contra 1, yo gano. No. O sea, debo decir, a lo mejor tengo 10 más tardíos y uno más antiguo, pues ¿cuál gana? El más antiguo. Normalmente, no siempre, pero normalmente. Bien, y la evidencia de grupos compara un grupo con otro grupo. Y él identificó varios grupos. Y él identificó algunos, él llamó uno neutral. O sea, porque él consideró que, más bien ellos consideraron que era el más puro, el más antiguo. Luego,
los textos críticos que contienen un aparato crítico que compara los variantes más populares hoy en día son estos dos. En Novum Testamentum Graece, Nestle Aland. Y estos son dos eruditos del siglo pasado, y esta es la edición número 26, entonces pueden ver cuántas ediciones ha habido, y creo que es la última, yo la compré en 83, y creo que no ha habido otra después, 1979, y The Greek New Testament de las United Bible Societies, las Sociedades Bíblicas Unidas, UBS decimos, cuarta edición, 1993. Y aquí, ellos tienen, desgraciadamente, o no sé si sea desgraciadamente, para los novatos, a lo mejor desgraciadamente, tienen sistemas diferentes en sus aparatos críticos. Entonces aquí tienen el texto y luego al final tienen ahí el aparato crítico con los diferentes manuscritos. Para los novatos, la UBS es una ayuda. No quiero decir que sea trampa o atajo, pero dan una calificación. Y podemos apoyarnos en esa calificación, porque ellos son los eruditos, no, nosotros no. Ellos dan una calificación. A, si consideran que esta lectura es completamente comprobada, no cabe duda. B, pues esta es la mejor, puede haber algo de duda, pero podemos tener mucha confianza. C, pues hay evidencia muy fuerte de los dos lados, creemos que es la mejor lectura, pero no estamos muy seguros. Y D, casi como sabe. ¿No? Es decir, esta lectura tiene grandes problemas. Este variante, pues no tenemos nada de confianza para decir que realmente es el mejor variante. Ahora, hoy en día se reconocen 4 grupos de manuscritos, las familias alejandrino, occidental, bizantino y cesárea. Y la mayoría de los eruditos dan preferencia al alejandrino, representado por P45 o P46, también Aleph y Vaticanus. Entonces estos son de la familia alejandrino. La mayoría de los eruditos consideran que son los de mayor confianza. Sin embargo, hay una minoría de eruditos que abogan por la familia occidental. Bien, la práctica de la crítica textual. Buscamos evidencia externa, evidencia interna. Externa, fecha de manuscrito, la distribución geográfica de los manuscritos que apoyan un variante. Por ejemplo, si tenemos un variante que se encuentra en las lecturas alejandrinas, en las occidentales y en las bizantinas, ¿qué concluimos? Que este variante era conocido en muchas partes de la Iglesia antigua, y esto nos da mucha más confianza. Si está solamente este variante en el cesario, pues a lo mejor no tanta confianza porque era algo más regional. Luego, la relación entre las familias de manuscritos. Y aquí ese ranking, podemos decir, o de las diferentes familias, ¿cuál es la familia de más confianza? Evidencia interna. El variante más difícil se prefiere. Es uno de los cánones más difícil. ¿Por qué? Porque si yo soy escriba, mi tendencia va a ser ¿qué? Suavizar dificultades, no crear dificultades. Es una idea de los eruditos de la ciencia de la crítica textual. Entonces prefieren la lectura más difícil. También prefieren la lectura más breve. Por lo que ya comentamos, hay una tendencia de suplir lo que falta en lugar de quitar lo que sobra. Aunque a veces hay lagunas y cuando brincan de una línea a otra línea. A lo mejor una palabra se repite y el escriba levanta la vista, ve la palabra, escribe, levanta la vista, ve la palabra más adelante y sigue. Entonces hay una laguna ahí. Entonces a veces
En esos casos, podemos decir que la lectura más larga se prefiere, pero normalmente la lectura, el variante más breve. Y el variante más de acuerdo con lo que sabemos acerca del autor y la ocasión también se prefiere. En general, este es el canon como general. En general, hay que buscar el variante que mejor explica el origen de los otros variantes. Bien, vamos a practicar con los versículos que ya mencionamos. Mateo 5:11. En la Reina Valera dice, agrega, mintiendo. En Nueva Versión Internacional no menciona la palabra mintiendo. El variante que incluye la palabra mintiendo es apoyado por muchos manuscritos, incluyendo unciales Aleph, B, C, W, Z, minúsculos de las familias 1 y 13, que son importantes familias, algunos leccionarios, muchas versiones y muchas citas. Los manuscritos están distribuidos geográficamente. Se omite esa palabra en uncial D, algunas versiones y algunas citas. Entonces, viendo la evidencia externa, ¿cuál es la preferencia? Incluir esa palabra. Ahora, vamos con la evidencia interna. Ningún variante es más probable intrínsecamente. O sea, Cristo podría haber dicho fácilmente mintiendo o no. O sea, realmente no podemos decir esto no va o sí va. O sea, realmente yo no detecto ninguna preferencia ahí. El variante, sin embargo, el variante corto, es más difícil. ¿Por qué es más difícil? Porque siempre es algo bueno que la gente nos calumnie. Es bueno que la gente nos calumnie cuando ellos están inventando cosas. Pero si yo soy un borracho y un ladrón y la gente habla mal de mí, no hay ninguna bendición en eso. Entonces debemos aclarar que el cristiano, cuando alguien nos critica, debe ser mentira de su parte. No deben estar diciendo cosas verdaderas, malas acerca de nosotros. Por lo tanto, podemos entender, teóricamente, algún escriba que encuentra una dificultad aquí y dice, ¿benditos los calumniados? No, benditos los calumniados cuando no es cierto. Y podemos ver la tendencia de querer incluir esa palabra mintiendo. Entonces, aquí tenemos algo de conflicto, ¿no es cierto? Tenemos evidencia externa contundente a favor de la palabra, su inclusión. Evidencia interna como mixta. Y como la evidencia está dividida y la VS pone la palabra en brackets, está en el texto y luego le asigna la calificación C, por la duda. Ahora, yo no soy tan experto como estos, yo le habría dado una calificación mayor, porque para mí la evidencia externa es contundente. Sin embargo, aprecio el argumento de que la lectura corta explica la lectura larga mejor que la lectura larga explica la lectura corta. Porque no veo la motivación de un escriba quitar la palabra. Ahí está la cosa. ¿Ven el problema ahí? Entonces, por eso pusieron una C. Y no estoy muy seguro, pero puede ser que en la Nueva Versión Internacional intentaron como cortar la diferencia poniendo calumniar, porque calumniar muchas veces tiene la idea de que hablar mal de alguien falsamente. Entonces a lo mejor trataron de como poner una traducción que no es tanto como la Reina Valera mintiendo, pero tampoco elimina la idea de una calumnia falsa. Entonces puede ser su intento ahí. Y si es, pues felicidades, o sea, muy ingenuo ese intento de respetar la situación aquí. Bien. Hechos 8:37. Aquí 8:37 no está en la Nueva Versión Internacional, no existe.
Y aquí el etíope dice, ¿cómo es en Reina Valera? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Okay, sí. Y luego el etíope dice, sí, yo creo. Entonces aquí hay una declaración de fe muy clara. El variante que excluye el versículo es apoyado por muchos manuscritos, incluyendo papiros. Papiros, los más antiguos, papiros P45, uno de los más antiguos, P74, unciales Aleph, B, C y algunas versiones y algunas pocas citas. Se incluye el versículo, y ahora en dos formas diferentes. Entonces, incluir el versículo, la evidencia está dividida en dos diferentes versiones, dos formas. En una uncial, muchos minúsculos, muchas versiones y algunas citas. Entonces, si sumamos los números, hay muchos que apoyan la inclusión, pero son tardíos, no son tan antiguos. Evidencia interna. Ningún variante parece mucho más probable intrínsecamente. O sea, según yo, podría estar ahí o no podría estar ahí y cabría dentro del libro de los Hechos. O sea, no hay nada chocante con incluir o no incluir. Sin embargo, el variante corto no es mucho más difícil, pero puede explicar el origen del variante largo. Y hay una dificultad, porque el etíope pregunta, agua, ¿qué me previene de ser bautizado? Hace una pregunta. Y una pregunta requiere ¿qué? Una respuesta. Y el versículo 37 suple la respuesta. Felipe dice, si crees con todo tu corazón, y él dice, sí creo. Entonces completa una conversación donde hay una laguna. Entonces podemos decir que el variante corto es más difícil y el variante corto explica el variante largo, pero es inexplicable que un escriba quite esa parte de la conversación. No tiene ningún sentido quitar esa parte. Entonces el VS omite el versículo en el texto y le califica, o sea, sin ese versículo le califica A. Es decir, segurísimo. Hechos 9:6. Aquí es cuando Pablo es convertido y Pablo pregunta, ¿qué quieres que haga? Entonces ahí se brinca. El variante corto es apoyado por algunos manuscritos antiguos, incluyendo papiro, P74, unciales, Aleph, A, B y C. El variante largo es apoyado por la mayoría de los manuscritos, pero no los más antiguos, y por unas versiones. Evidencia interna. Ningún variante parece mucho más probable intrínsecamente. El variante corto, cualquiera podría caber ahí. Pero el variante corto no es mucho más difícil, pero puede explicar el origen del variante largo. Algún escriba puede detectar algo que falte en la conversación. Que Pablo diga, pues, ¿qué hago? Y luego la respuesta, haz eso. VS ni menciona los variantes, lo cual indica una calificación más fuerte que A. Porque está diciendo, no vamos a tomar espacio para tratar con ese, porque la verdad es tan contundente que ni tenemos que entrar. Y aquí vemos una diferencia en los aparatos críticos de estos dos textos. En la Nestlé Aland incluye más variantes, pero incluye menos manuscritos en la lista. Aquí en VS incluye menos de los variantes, pero luego la lista que da es enorme. Probablemente demasiado porque incluye hasta cosas que realmente no tienen gran peso. Pero son dos diferentes formas de practicar la crítica textual. Bien. 1 de Juan 5, 7 y 8. Esto es un caso famoso, aunque no es difícil. No es difícil. Evidencia externa, porque ahí incluye el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Pues ahí, claramente, la doctrina de la Trinidad.
La omisión de versículos se apoya por muchos manuscritos, incluyendo unciales, minúsculas, leccionarios, versiones y citas. La inclusión de versículos se apoya por algunas versiones y manuscritos griegos tardíos. El más antiguo es del siglo XVI. Y lo que pasó es que cuando Erasmo publicó su Nuevo Testamento en griego, le echaron en cara y le reprendieron porque no incluyó esa cuestión de la Trinidad. Y él dijo, no pude porque no está en ningún manuscrito griego, ninguno. Y él dijo, si lo encuentran, si ustedes me demuestran ese versículo en algún manuscrito griego, yo lo incluyo. Y no debería haber dicho eso. Porque ellos de repente encontraron o fabricaron un manuscrito con ese versículo y él dijo, soy hombre de mi palabra, lo incluyó, pero en la introducción él explicó que él sospechaba de que ellos habían inventado ese manuscrito. Pero, lo grave es que como el Textus Receptus llegó a ser así tan exaltado, está en la Reina Valera, está en la King James. Por ese error ahí de Erasmo, sí. ¿En papiros no hay nada? No, en papiros, según yo, a ver, déjenme ver. No, papiro, nada. No hay papiro que contenga Primera de Juan, o por lo menos no esta sección. Sí, porque no todos por ejemplo, en el Nuevo si compras The Greek New Testament de la UBS, viene aquí una lista de los manuscritos principales. Esta es la lista cuando yo estaba en el seminario. Y según yo, no soy tan viejo, pero aquí llega a P76, y aquí en una copia que compré más recientemente llega a P97. Entonces han ido descubriendo, pero aquí dice papiro 1, y luego contenido Evangelio, y luego Paulín, o sea, epístolas paulinas, y luego R, Revelación, o sea, Apocalipsis, etcétera, etcétera. Pero las católicas, o sea, C son las cartas católicas, es las cartas generales, Pedro, Juan, Judas. Estoy viendo que hay muy pocos papiros que tienen la C. Hay algunos y tendríamos que ver cuáles cartas a lo mejor tienen Primera de Pedro, pero no tienen Primera de Juan, etcétera, cosas así. Pero parece que la evidencia en los papiros para las cartas generales no es muy fuerte. Entonces lo mejor que tenemos son unciales. Bien. UBS imprime el variante corto y en el texto y le califica A. Yo creo que más por curiosidad lo publica, porque realmente debate no hay. O sea, realmente defender la lectura larga es muy, muy difícil. Entonces, lo pone aquí porque es un ejemplo histórico de mucha importancia, pero podemos ver aquí teología más desarrollada de la Trinidad. Pues ya sobreimpuesta sobre el texto de Primera de Juan. Ok, conclusión. ¿Es el mismo caso del final largo de Marcos? Sí, no mencioné el final largo de Marcos. Hay dificultad al final de Marcos, porque Marcos en los manuscritos más antiguos que tenemos termina con el versículo 8. Tenían miedo. Exacto. Es una manera muy rara de terminar un libro. Y no hay precedente de terminar un libro con una palabra que es una partícula que es por. O sea, en griego dice el orden es otro, pero sería terminar el libro diciendo tenían miedo porque.
O sea, porque tenían miedo, pero en griego es tenían miedo porque. Y luego hay dos diferentes lecturas. Hay una conclusión corta y una conclusión larga. Y ahí en la conclusión larga tenemos cosas como tomarán serpientes y no les morderán. Y hay grupos de cristianos en las montañas en los Estados Unidos que parte de su rito es demostrar su espiritualidad jugando con serpientes. Ahora, ¿es palabra de Dios o no es palabra de Dios? O sea, es algo serio aquí, ¿no? Y entonces hay cuatro posibilidades. Una posibilidad es que Marcos terminó a propósito así, para dejarte atónito. Otra posibilidad es la conclusión corta, que no es probable, porque vocabulario muy diferente, estilo muy diferente. Igual, la terminación larga, tampoco muy probable, porque es otro estilo, otro vocabulario. Y otra posibilidad es que se haya perdido la conclusión original. Y se puede aquí evaluar, es muy interesante ver todos los manuscritos con las diferentes los diferentes variantes. Pero ahí es el problema, es un problema de crítica textual. Bien, concluimos. Un conocimiento básico los puede ayudar a interactuar con los comentarios bíblicos académicos. Los populares, los devocionales no van a meterse en este asunto. Los académicos sí. Y también entender las diferentes traducciones. ¿Por qué está esta palabra así y por qué no está así en otra versión? Para la exégesis, es mejor utilizar una versión más moderna como la Biblia de las Américas, siempre comparando con la Reina Valera. Pueden apoyarse en las calificaciones del texto de la UBS, porque ahí tenemos la opinión de los expertos. Y también, otra vez, pueden tener alta confianza en el texto del Nuevo Testamento. Estamos hablando de una parte minimísima del Nuevo Testamento. Hay que tener cuidado en no aferrarnos a una versión en particular. Y también me ofrezco, no soy experto, pero tengo algunos años practicando a cierto nivel, quizás nivel pastoral, no nivel de un académico, pero practicando la crítica textual. Y en sus ensayos exegéticos tienen que luchar con esto. Algo que pueden hacer es buscar un texto que no contenga problemas textuales. A lo mejor está bien, o sea, puede ser recomendable. No buscar problemas, pero si tienen algún variante que tiene que luchar con eso con mucho gusto, porque es parte del trabajo de la exégesis del Nuevo Testamento.